Millones de personas alrededor del mundo aseguran que existe en nuestro planeta un grupo de hombres y mujeres multimillonarios y poderosos que tienen como objetivo principal el control y el dominio de todos los habitantes de la Tierra. Esto lo harían a través de la implementación de un nuevo sistema económico, político y cultural, conocido como el Nuevo Orden Mundial, y con la creación de un gobierno único y global que ejercerá su poder sobre las demás naciones del planeta. Suena difícil de creer, ¿verdad? ¿Cómo estos grupos de poder podrían obligar a casi 8.000 millones de personas de más de 100 países distintos, cada uno con diferentes culturas, religiones y sistemas de gobierno, para que abandonen sus creencias, estilos de vida y se sometan a las órdenes de un puñado de hombres y mujeres adinerados que buscan gobernar el mundo? Pues la respuesta a esta pregunta estaría en el llamado Proyecto Blue Beam o Proyecto Rayo Azul. A principios de la década de 1990, el periodista canadiense Serge Monast comenzó a investigar sobre la existencia de las sociedades secretas y el plan que éstas tenían para la creación del mencionado Nuevo Orden Mundial y la implementación de un gobierno único en la Tierra. Como resultado de estas investigaciones, el periodista publicó en 1994 un libro titulado Proyecto Blue Beam y otro en 1995 con el nombre de Los Protocolos de Toronto 666. En ambas obras, Monast denunciaba una gran conspiración del más alto nivel, planificada por la Agencia Espacial de los Estados Unidos, conocida como la NASA, la Organización de las Naciones Unidas y un grupo masónico llamado 666, que agrupaba a los hombres y mujeres más poderosos del mundo para la realización del proyecto Blue Beam, con el que buscaban la manipulación y el control absoluto de la sociedad para que aceptasen de forma voluntaria el gobierno de las élites. Este ingenioso y aterrador plan estaría formado por 4 etapas. La primera de ellas es la llamada etapa de la reevaluación del conocimiento arqueológico. La segunda tiene el nombre de espectáculo espacial. La tercera es la de comunicación telepática y la última y cuarta etapa es la de manifestaciones sobrenaturales. Comencemos con la primera. Uno de los principales objetivos del proyecto Blue Beam es la creación de una nueva religión que sea capaz de convencer a todos los habitantes del planeta a seguir las órdenes y someterse a este gobierno único y global. Pero para lograr esto, primero todos los pueblos del mundo deberán creer que la religión que siguen es falsa. Pero, ¿cómo convencer a millones de fieles y creyentes de esto? Pues bien, para lograrlo, los grupos de poder utilizarán tecnología de última generación con el propósito de producir de manera artificial terremotos u otro tipo de fenómenos naturales, como es el caso de huracanes o lluvias torrenciales, para destruir terrenos específicos y encontrar en ellos nuevos descubrimientos o hallazgos arqueológicos, como por ejemplo artefactos o documentos que pongan en duda las enseñanzas y verdades defendidas por todas las religiones del mundo. Estas nuevas pruebas halladas, por supuesto, no serán auténticas, sino que serán creadas y colocadas con anterioridad en estos lugares por estos grupos de poder. Imaginemos, por ejemplo, que tras un terrible sismo ocurrido en un país de Medio Oriente, arqueólogos encuentren tablillas de más de 5.000 años de antigüedad que dan cuenta de una religión monoteísta mucho más antigua que todas las que conocemos y cuyos mensajes no solo fueron copiados, sino que fueron también distorsionados por las religiones actuales. Estas tablillas hablarían de una nueva religión que sería más universal, inclusiva y a pesar de su antigüedad, tendría enseñanzas y valores mucho más modernos que las ofrecidas por las religiones tradicionales. Ahora bien, una pregunta es si en la actualidad existe algún tipo de tecnología capaz de crear terremotos, huracanes o cualquier otro tipo de fenómeno natural. Para responder esta interrogante, tenemos que referirnos a un proyecto conocido con el nombre de
Programa de Investigación Aurora Activa de Alta Frecuencia, o simplemente Proyecto HARP, que se desarrolla en un aislado territorio del estado de Alaska en los Estados Unidos y que según la versión oficial se trataría de un lugar donde se realizan diversos estudios científicos relacionados con la capa atmosférica llamada ionosfera. Los experimentos y mediciones consisten en enviar potentes ondas electromagnéticas o transmisiones de radio de alta frecuencia a la ionosfera para luego observar y analizar sus efectos tanto en ese espacio como en el planeta. Se dice que estos estudios ayudarían a mejorar comunicaciones de radio militares y civiles que justamente se realizan en estas alturas. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que en realidad el HARP no tendría ninguna relación con la ciencia y más bien sería una poderosa arma geológica y climática que sería capaz de manipular el clima y de generar diversos tipos de catástrofes naturales, incluidos los terremotos. Quizás suene difícil de creer, sin embargo, en la actualidad, diversos países usan tecnología conocida como siembra de nubes, que consiste en la liberación del compuesto químico de yoduro de plata sobre las nubes para que éstas puedan generar lluvia e incluso nieve de manera artificial. Es decir, si existe una tecnología capaz de crear lluvia, sería raro o imposible que exista una capaz de crear eventos mucho más potentes como huracanes o movimientos sísmicos de intensidad. Ante la falta de agua, China ha comenzado a intensificar el uso de lluvias artificiales, las mismas que son provocadas lanzando al cielo proyectiles cargados con yoduro de plata, según mostraron imágenes de la televisión pública CCTV. El método consiste en disparar varillas de yoduro de plata hacia las nubes. Aunque sean muy pocas al momento de la dispersión, el compuesto químico actuará como una partícula higroscópica, capacidad de absorber la humedad, acelerando el proceso de acumulación de agua que después caerá en forma de lluvia. El 17 de agosto, una abundante lluvia en una ciudad de Hubei alivió las altas temperaturas y la sequía que afectaban la zona. Para crear estas precipitaciones, los cazadores de nubes en el distrito de Xiangnan tuvieron que cargar con cohetes durante más de 500 kilómetros, aseguraron autoridades. Los medios de comunicación en China han mostrado cómo el gobierno ya ha provocado la lluvia artificial en algunas regiones. Las imágenes muestran aviones gubernamentales lanzando bombas de lluvia, principalmente en zonas de difícil acceso para que la corriente de los ríos no disminuya. Pero ahora conozcamos la segunda fase del proyecto Blue Beam, que quizá sea la más conocida y popular entre las personas. Se trata del llamado espectáculo espacial. Luego de los descubrimientos arqueológicos que darán paso a la eliminación de las antiguas religiones y a la creación de una nueva religión en nuestro planeta, la élite comenzará a proyectar en nuestros cielos imágenes holográficas y en tercera dimensión de diversos seres espirituales de las religiones tradicionales, desde ángeles, pasando por personajes fundamentales de cada fe, como Buda, Mahoma, Jesús o la Virgen María, hasta incluso la presencia de los dioses que tuviera cada sociedad. Pero esto no es todo. También aparecerán en los cielos diferentes aspectos o entes fantasmales, seres mitológicos o criaturas legendarias, e incluso seres extraterrestres que harán su aparición con sus naves alienígenas, conocidas popularmente como ovnis. Todo esto para provocar una sensación de temor e inseguridad entre las personas. En la actualidad, los departamentos y agencias de proyectos de investigaciones avanzados de defensa de todas las potencias del mundo tienen la capacidad y potencialidad de crear ovnis, o en estricto rigor, fenómenos aéreos anómalos. Sus investigadores trabajan en bases ultra secretas, bajo tierra y bajo el mar, desarrollando tecnologías de avanzada que pueden simular objetos voladores no identificados como este,
que se captó en los cielos de Australia hace pocos días. Otros ovnis se pueden simular excitando con armas de energía los electrones de oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera, que causa una ionización captada por los radares y que engaña a la simple vista. Por eso, hoy por hoy, pueden aparecer muchos ovnis simulados, unas especies de luces que aparecen en el cielo y luego misteriosamente desaparecen. Según Serge Moniz, estas imágenes no se proyectarían desde la Tierra, pues el engaño sería fácilmente detectable, sino que se usarían los satélites que rodean nuestro planeta para que desde allí puedan proyectar las imágenes que se desee, usando las nubes como una gran pantalla de cine para que puedan ser vistos a grandes distancias. Una vez más, esto puede sonar a ciencia ficción, pero lo increíble es que la idea no es nueva. Por ejemplo, durante muchos años, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, buscó diversas maneras para acabar con el gobierno socialista de Cuba, que desde el año 1959 era gobernada por el líder revolucionario Fidel Castro. Uno de estos proyectos fue la proyección de una imagen holográfica de la Virgen María en los cielos cubanos. Este plan se llevó a cabo en abril de 1982, cuando cientos de cubanos vieron sorprendidos desde la bahía de La Habana como sobre su mar aparecía una fuerte luz que luego fue tomando la forma de la Madre de Jesús. Cuba, que en ese entonces se declaraba como una nación atea, había ejercido mucha presión sobre la Iglesia Católica de su país y la relación con el Vaticano era muy tensa. En este contexto, la CIA pensaba que esta aparición mariana motivaría a los católicos de la isla a rebelarse contra el régimen. Sin embargo, esto no sucedió debido principalmente a que el gobierno no divulgó la noticia de la aparición y esta solo se difundió a través del testimonio de los pocos testigos que vieron la imagen. Pero esto no fue la única vez que la CIA pensó en algo parecido. Años antes, en 1962, la agencia ideó un plan para propagar la idea en la isla que Fidel Castro era el anticristo y que la segunda llegada de Jesús estaba muy cerca. Una vez que la información se haya expandido por todo el territorio cubano, la agencia planeó que el día 2 de noviembre de ese año, un día después de la festividad de Todos los Santos, un submarino estadounidense proyectaría imágenes holográficas de ángeles en las nubes del cielo cubano, acompañado de bengalas de colores, para convencer a la población que la llegada del Mesías estaba cerca y que debían deshacerse de su gobernante y volver a practicar la religión católica en su país. Sin embargo, por diversas razones, este plan jamás se realizó. No obstante, es bueno notar que si los Estados Unidos y la CIA tenían en la década de los 60s y los 80s la tecnología y las intenciones para manipular a una determinada población con la utilización de imágenes religiosas para obtener determinados beneficios políticos y militares, es descabellado pensar que algo así podría hacerse con la tecnología que tenemos disponible en pleno siglo XXI. Porque el proyecto Blue Beam es cierto. Y si no, que se lo digan a los chinos, quienes en la Universidad de Nanjing en China han creado una tecnología que podría utilizarse para hacer que un avión de combate parezca un avión de pasajeros. Y esto no es ciencia ficción ni conspiración. Aparentemente se trata de generar una capa fantasma, una especie de capa, imaginemos este objeto, es una piedra, y alrededor se crea una capa fantasma que puede hacer que un objeto parezca totalmente diferente al que nosotros pensamos que es. Las técnicas de invisibilidad con las que, por ejemplo, está trabajando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos son mucho más complejas que esta técnica. Lo valorable del experimento chino es su simplicidad, porque al contrario que otras tecnologías que hacen desaparecer por completo un objeto, esta china simplemente lo que hace es que se vea de manera totalmente diferente. Ahora bien, las élites
saben que muchas veces las apariciones religiosas o de otros tipos de seres no bastan por sí solas. Muchas veces, estas deben ir acompañadas de mensajes claros para que las personas puedan hacer lo que se les ordene. Es por ello que estas imágenes holográficas deberán estar acompañadas con sonidos que sean capaces de ser oídos por un público masivo, así como de manera íntima por cada una de las personas. Esta tercera fase es conocida con el nombre de comunicación telepática. En cuanto al sonido masivo, es muy difícil saber qué tipo de tecnología exista en la actualidad que pueda proyectar sonidos a cientos o miles de personas sin que uno pueda descubrir cuál es su fuente de origen. Sin embargo, es bueno recordar que a partir de la década de 1990 hasta nuestros días, miles de personas alrededor del mundo han sido testigos de un fenómeno muy extraño, que fue bautizado con el nombre de The Hum o el zumbido, y que consiste en la aparición de un ruido fuerte, constante y grave que algunos describen como el de trompetas, motores o el paso de un tren a lo lejos que puede ser escuchado incluso a varios kilómetros de distancia. Lo curioso es que ninguno de los testigos es capaz de definir de dónde proviene el sonido, pues parece venir del cielo, así como del horizonte o incluso debajo de la tierra. Tampoco se ha logrado descubrir hasta la fecha qué lo provoca o cuál es su fuente de origen. Ocurrió en la madrugada del 7 de enero. Un extraño sonido se apodera de repente de todas las callejuelas de la ciudad de Cádiz, concretamente del casco antiguo. En total, más de 50 testigos que escuchan ese extraño fenómeno al que algunos medios han bautizado ya como el sonido del apocalipsis. Yo estuve escuchándolo desde las 3:30, 4 que empecé a notarlo hasta las 5:30. Y pensé en grabarlo con el móvil. De hecho, la fuerza con la que se escuchaba desde la calle yo lo notaba como si viniese desde el aire. Incluso notaba como si hubiese una presión en el ambiente. Podemos hacer la prueba de escucharlo, lo tienes ahora mismo aquí, ¿no? Lo relacioné también con una puerta, con un portón grande de madera abriéndose y cerrándose con el viento. Cuando estuve aquí en la azotea a mí me daba la sensación que venía de allí, pero cuando lo escuchas como que te envuelve, ¿no? Te viene de frente pero te envuelve. No puedo decir que venga de una dirección porque era envolvente. Para muchos, el zumbido no sería más que una prueba de ensayo de la tecnología que se usaría para esta tercera etapa del proyecto Blue Beam. Ahora bien, con respecto a la otra parte del programa, es decir, a la comunicación íntima o telepática, esta se lograría con una serie de ondas de baja y muy baja frecuencia que tienen la capacidad de ir directamente a la mente de las personas para que éstas puedan creer que aquella divinidad que se aparece en el cielo o aquel ser extraterrestre les está hablando, o lo que es más peligroso aún, les está dando órdenes directas y personales. Para muchos, esta tercera fase sería muy difícil de llevar a la práctica. Sin embargo, existe mucha evidencia de cómo agencias de inteligencia de distintos gobiernos han realizado durante décadas intensos trabajos de investigación y experimentos para lograr controlar las mentes de las personas. Quizá el trabajo más conocido sea el proyecto MK Ultra, desarrollado a partir del año 1953 por la CIA y que a través de diversos mecanismos como la hipnosis, terapias de electroshock o el uso de drogas alucinógenas potentes como el LSD, buscaban manipular la mente y la conciencia de las personas, convirtiéndolas en robots, carentes de toda voluntad y solo capaces de seguir las órdenes que se les daba. Con esto, la CIA podía ser capaz, por ejemplo, de convertir en asesino a cualquier persona común,
sin que ésta se diera cuenta del crimen que estaba cometiendo. En un principio, los investigadores que revelaron esta información fueron calificados como conspiranoicos, con la intención de ridiculizarlos y silenciarlos. Sin embargo, en 1977, el Congreso de ese país descubrió 20.000 documentos relacionados con este proyecto, confirmando la existencia de este programa, sus experimentos y sobre todo los oscuros propósitos que buscaban alcanzar. Si un proyecto como el MK Ultra existió en los años 50, es probable que en la actualidad muchos científicos hayan continuado con estas investigaciones en las sombras y estén usando tecnología actual para alcanzar estos objetivos del control mental. Hay quienes creen, por ejemplo, que estos grupos de poder buscarían utilizar las antenas de telefonía móvil de quinta generación, también llamadas 5G, para aprovechar las ondas de radio de baja frecuencia y el uso masivo de los teléfonos inteligentes para llevar a cabo su propósito de controlar nuestras mentes en un futuro muy cercano. Y es justamente la avanzada tecnología de nuestro tiempo la que nos llevaría a la cuarta y última fase del proyecto Blue Beam. Serge Monast sostuvo que la gran élite mundial usaría los cables y conexiones de nuestros equipos electrónicos y radiales que, equipados con un microchip especial, serían capaces de generar fenómenos electromagnéticos dentro de nuestras casas para darnos la impresión de que estamos siendo atacados por entidades paranormales invisibles y, a la vez, proyectar apariciones fantasmales y demoníacas reales. Hay que tomar en cuenta que cuando Serge Monast escribió sobre esto en la década de 1990, no existía la tecnología que tenemos ahora. Hoy en día, las posibilidades que algo como esto pueda suceder se acrecientan cada vez más con los llamados objetos inteligentes que tenemos en nuestros hogares, equipados no solo con inteligencia artificial, que pueden volver a estos artefactos cada vez más autónomos, sino que además cuentan con cámaras y micrófonos en las que cualquiera puede ingresar en la privacidad de nuestras casas. Además, la conexión de estos objetos a Internet permitiría que cualquier persona extraña pueda hackear el sistema de estos artefactos y manipularlos como lo desee. En la actualidad, contamos con teléfonos celulares que tienen una mayor tecnología y capacidad que las computadoras que llevaron al hombre a la Luna en 1969. Vale preguntarse, entonces, ¿qué sería capaz de hacer toda esta tecnología que tenemos ahora si cayera en las manos y mentes equivocadas? Actualmente los mayores desafíos en el Internet de las cosas son la seguridad y la esfera privada. Imagínese que alguien tiene acceso a su horno. Lo puede encender e incendiar su apartamento, o quizás alguien pueda hacerse con el control de una central eléctrica y dejar a una ciudad entera sin electricidad. Pero esto no sería todo. En esta cuarta fase, además del terror y la locura que viviría cada persona dentro de sus casas, afuera aparecerán sobre las ciudades miles de naves alienígenas con la intención de invadir nuestro planeta. Es entonces que las grandes potencias descargarán todo su arsenal nuclear contra ellas. Y mientras todo esto ocurre, las personas verán en el cielo que el gran rapto, profetizado en la Biblia, se estará produciendo, y verán a las personas elevándose de la tierra a los cielos para ser salvadas de este falso fin del mundo. ¿Te imaginas ese momento? ¿Cómo crees que reaccionarías tú, tus padres, tus vecinos, amigos y demás personas de tu país? Con seres fantasmales atacando a hombres y mujeres en cada una de sus casas, con la aparición de naves extraterrestres, con la intención de acabar con toda la humanidad y con las potencias militares disparando todas sus armas nucleares ante imágenes holográficas y las señales de arrebatamiento apocalíptico ocurriendo todo a la vez, es comprensible que el caos y la violencia reine en todas las ciudades del mundo. Muchos morirán, algunos por su propia mano y otras personas asesinadas. Otros entrarán en un estado de completa locura. Con todos estos acontecimientos,
el mundo tal y como lo conocemos habrá desaparecido por completo. Muchos gobiernos habrán caído y un gran número de la población habrá fallecido, y los sobrevivientes estarán en un completo estado de debilidad física, mental y espiritual. Es entonces, ante este escenario de caos, desesperación y extremo dolor, que aparecerá la figura de Jesús en los cielos de América y Europa, la de Buda en Asia y la de Mahoma sobre las ciudades del Medio Oriente, para darnos un mensaje de tranquilidad, consuelo y esperanza. Ellos nos dirán que la única forma de salvarnos de este fin del mundo será la unión de todas las personas y la creación de una sola religión y un solo gobierno global. Y serán estos seres divinos los que nos presenten a nuestros nuevos líderes, que serán los grandes salvadores de la humanidad. Entonces, los hombres y mujeres, viendo en ellos su única esperanza, se someterán sin oponerse a las leyes y órdenes de este nuevo gobierno y pedirán auxilio a las élites que finalmente habrán tomado el control de toda la humanidad y el poder absoluto del mundo. Es aquí cuando el terrible plan del proyecto Blue Beam habrá finalizado. Por supuesto, hay quienes creen que todo lo dicho por Serge Moniz no es más que una historia fantástica, digna de series o relatos de ciencia ficción. Sin embargo, hay otros que sostienen que alguna verdad debió descubrir este periodista, sobre todo por la forma tan extraña en que murió. Se cuenta que luego de publicar sus obras más importantes, Serge había denunciado que era perseguido y acosado por el gobierno debido a los secretos que revelaba en sus libros. En diciembre de 1996, el periodista fue arrestado por las autoridades. Sin embargo, lo curioso es que solo estuvo preso una sola noche. Luego, al ser liberado al día siguiente, al llegar a su casa, le dio un repentino ataque al corazón que acabó con su vida. El investigador falleció a la edad de 51 años. Muchos de sus seguidores creyeron en ese entonces que su muerte no fue natural, sino que el periodista habría sido asesinado por estos grupos de poder para que no continuara con sus investigaciones y revelara de esta manera sus horribles intenciones. Ciertamente, las ideas de Serge Moniz pueden ser polémicas y uno puede creerlas o simplemente desecharlas. No obstante, existen personas que creen que en la actualidad estamos viendo algunas pistas que indican que el proyecto Blue Beam no solo es real, sino que sigue vigente y en funcionamiento. Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos, así como otros países del mundo, han sorprendido a la opinión pública al mostrar una apertura cada vez mayor a la investigación del fenómeno OVNI. Cada vez son más comunes las publicaciones de videos y fotografías de estos objetos voladores no identificados, publicadas por las propias instituciones gubernamentales de este país. Hay quienes creen que esta nueva postura no se trataría más que la ejecución de la cuarta fase del proyecto Blue Beam y que pronto no solo veremos la aparición en los cielos cada vez más constantes de estas supuestas naves extraterrestres, sino que además nos convencerán de que son peligrosas para la humanidad y que debemos unirnos para luchar contra ellas. Por supuesto que para los creyentes del proyecto Rayo Azul, los supuestos extraterrestres no existen y que tal invasión no es más que un engaño para lograr esa tan ansiada unión planetaria que tanto desean alcanzar las élites que buscan instaurar el nuevo orden mundial. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que existe el proyecto Blue Beam y un grupo de poder que busque manipular a la población mundial para crear un gobierno único y global?